pura y que es conocida por todos. La punta de lanza es aquella que trabaja en silencio, pero que tiene una eficacia terrible. Aquella flecha que viene de noche, da en el blanco y nadie la ve. ¿Por qué? Porque Dios cuántas veces hizo milagros, porque cuando hablaba de Miqueas y decía que iba a hacer ruido, me hacía acordar la palabra cuando le dice, creo que si no era David, era un rey que siguió después de David, que le dijo, son millares de millares los que vienen a atacarte. Pero andá a rodear las montañas, subí a la altura y comiencen a aplaudir y a hacer barullo. Que yo voy a hacer que ellos escuchen un estruendo tan grande que van a pensar que es un ejército 10 o 20 veces más que ustedes y van a salir huyendo y se van a matar entre ellos. Y así sucedió. O sea, cuando hay gente valiente que se decida a escuchar y hacer caso a lo que Dios te dice, ¿por qué? Porque Dios da estrategia. Dios es un Dios que si vos sos punta de lanza te va a dirigir. O sea, yo no he visto una punta de lanza que dé en el blanco si no es dirigida por el que la va a soltar. Y Dios no te va a mandar a hacer algo si Él no te va a soltar. O sea, Dios cuando te va a soltar es porque Él sabe dónde te va a dirigir, cómo te va a dirigir y con qué intensidad, con qué fuerza vas a ir. Entonces, Dios lo que quiere es que nosotros estemos a tal punto en sus manos que así como una lanza no tiene vida en sí misma, así estemos nosotros, muertos por completo. ¿Para qué? Para que Él te manipule a su antojo. La gente y nosotros, seres humanos, muchas veces no queremos que nos manipulen a su antojo. Y estoy hablando de la presencia de Dios. Es decir, manipular no es que te van a dominar y gobernar. Te hablo de que vos sos moldeable, maleable, dócil para las manos de Dios. Amén. Entonces, Dios es quien te va a dirigir. Pero para eso debemos realmente comenzar a dejar el pasado. Porque vos imagínate que una punta de lanza no puede ser nada si no es realmente pulida, como decía Iván, trabajada. ¿Por qué? Porque ahí te comienza a sacar, porque una lanza se hacía o de hierro o se hacía de piedra. Se extraía de un lugar, se comenzaba a trabajar, se comenzaba a moldear, y ya no era más, vos la ponías al lado de la piedra y no parecía una piedra. O sea, era una lanza, era una punta. Entonces, Dios te sacó de un lugar, ya vos no tenés que ni siquiera ser igual a eso. ¿Por qué? Porque tenés otra función, porque ahora sí estás en las manos de alguien que realmente te va a dar el uso que corresponde. Amén. Pero para eso hay que realmente entender que Dios no es un verdugo. Dios es un Dios que si vos lo dejás, Él comienza a hacer que vos seas efectivo como papá, como hijo, como esposo, como amante de tu esposa, como persona que vas a trabajar. Vas a ver que te empiezan a felicitar cuando nunca lo hacían y vos vas a decir, ¿y qué pasó acá? Y bueno, Dios hay una gracia que Dios desata porque te humillaste. Porque entendiste que así no era. Bueno, esas pequeñas cosas van haciendo que vos te enamores más de Dios. O sea, uno cree que lo mejor que te puede pasar es que venga Messi a invitarte a comer un asado. Y no. ¿Entendés? Yo voy a ir a comer un asado con una persona con la cual comparto un vínculo. Y qué mucho más si viene de alguien que vos decís, y esto lo hago porque muchos esperamos cosas grandes en nuestra vida. Pero que una persona te diga, la verdad que sos una persona de bien. Eso debe ser uno de los regalos más grandes que te puede pasar. Porque habla de quién sos. A mí no me hace nada sacarme una foto con el presidente, ¿entendés? Si mi hijo piensa que soy un mal papá. Entonces, si queremos ser punta de lanza, nosotros debemos cambiar nuestra forma de ver la vida. Amén. Realmente empezar a mirar diferente qué es vivir en Dios y para Dios. Amén. Qué importante eso, Tinchón, que decís justamente. Y a ver, entender esto es crucial para que el resto pueda entender lo que Dios quiere hacer hoy en día con la iglesia. De hecho, la lanza era el arma que se usaba, vendría a ser la primera que se usaba. Era un arma que mantenía distancia. O sea, era un arma que vos la podías manipular tanto para lanzar. Te está hablando de algo que se adelanta. O sea, vos, la persona, el lancero, era el que realmente se anticipaba al ataque del enemigo. Ya cuando lo veía de lejos, y la lanza era lo primero que era enviado para justamente romper filas, para impactar, y después, bueno, se usaba la espada y demás. ¿Qué quiere decir esto?
si lo llevamos al plano espiritual, Dios quiere adelantarse, Dios siempre va un paso adelante. El problema está en que muchas veces el pueblo está entre San Juan y Mendoza, como quien dice. Y o te va a usar siempre para lo que está un poquito más adelante. Exactamente. O sea, a los ojos naturales, Dios siempre te va a usar para un poquito más allá. Exacto, por eso la importancia del proceso. Vos decías justamente si antes se hacía de piedra o de hierro y se lleva un proceso, porque si una lanza no tiene punta, si no es trabajada, no sirve de nada, no va a provocar más que un golpe. En cambio, cuando la lanza es bien procesada, bien labrada, bien trabajada, lo que importa es la penetración que tiene. Y ahí está, cuando nos dejamos moldear por Dios, trabajar por Dios, es ahí donde nos volvemos útiles, nos volvemos más, como ya decías, dóciles frente o sea, en las manos de Dios. Y esto tenemos que saber entender. Qué buen punto, perdón que te corte. Qué buen punto. Qué tan útiles somos en las manos de Dios. Amén. Exacto. Aquellos que decimos, sí, yo soy punta de lanza. ¿Qué tan útil soy en las manos de Dios? Qué buena pregunta para hacer. para las manos de quién a ver, los puntas de lanza, a ver. Exactamente. ¿Por qué? Y esto, fíjate que hay muchos que lo pueden malinterpretar, es decir, Dios me usa, yo oro por una persona, Dios la sana, perfecto. Yo oro por un milagro y Dios lo hace, perfecto. Pero no nos olvidemos que esos son dones y talentos que son irrevocables. Hay personas que tienen dones de sanidad, dones de prosperidad, y es algo que ya lo tienen y no lo van a perder porque es un regalo de parte de Dios. El problema está si yo me vuelvo útil en las manos de Dios en lo que Dios quiere. Porque de nada te sirve orar y sanar a un enfermo si estás perdiendo tu matrimonio, si estás perdiendo tus hijos, por causa de que no sos de testimonio, por causa de que no estás conduciéndote como Dios quiere. Es ahí donde yo me vuelvo útil en las manos de Dios o no. O sea, se trata de cuál es mi posición frente a lo que Dios quiere hacer conmigo. Porque una cosa es que yo diga, bueno, yo quiero ir y yo quiero irme de recorrer la nación predicando, enseñando, pero si no es la voluntad de Dios, no es donde Dios te quiere usar y es vos donde vos querés ir, no te estás volviendo útil en las manos de Dios, porque no se trata de cuántos cultos hagas, de cuántas personas se acerquen en el momento de que vos seas un orador, sino de qué tanto penetró, ahí está, la lanza que penetra, de qué tanto penetró el mensaje en el corazón de esa persona. Porque una persona que se deja tratar por Dios se vuelve testimonio, se vuelve una persona que dice, esa persona conoció la mano de Dios, vio la mano de Dios en su vida, y tal vez una palabra entre mates va a provocar mucho más que una prédica frente a multitudes. ¿Y va a cambiar? ¿Por qué? Porque te dejaste procesar por Dios, porque te transformaste, en una lanza, en una herramienta útil en las manos de Dios, valga la redundancia. Y es lo que la iglesia tiene que entender. Totalmente. Creo que una de las características o lo que una persona que sabe que es punta de lanza justamente es esto, otra de las cosas que poníamos, sabe, por lo que vos decías, Martín, sabe quién es su líder, sabe quién lo dirige, conoce a Dios. Por eso decía hoy, nosotros vemos y hasta se puede sentir, porque vos lo ves en la forma en la que la gente vive, piensa, muchas veces que no creen en Dios. O sea, le cuesta creer a la gente que Dios puede hacer algo, le cuesta esperar en Dios a la gente. Y si a vos te cuesta esperar, o sea, vos no estás demostrando confianza en Dios. La gracia, como decíamos, está bueno porque vos la vivís y sabés que Dios te da, pero el que es punta de lanza, el que sabe que toma la iniciativa frente a un montón de cosas, la persona que sabe que tiene algo de parte de Dios delegado, que es responsable y que sabe que hay, o sea, tiene un propósito de parte de Dios. Esa intimidad que tiene con Dios, esa relación que tiene con Dios, hace que se despierte en él el deseo, las ganas, te despierta esa pasión, te despierta, como nos ha pasado, que te reconozcan la forma en la que haces las cosas, muchas veces desinteresadamente, dejando cosas de lado, perdiendo tiempo. O sea, la persona que es punta de lanza, que sabe que tiene una formación, que sabe que tiene
trato, sabe que tiene esa relación con Dios que lo va transformando en algo mejor cada día. Amén. O sea, porque Dios no te va a dejar igual, Dios no va... O sea, ese Dios del cual hablamos, porque hoy decías, Dios está a las puertas. Bueno, y no es una competencia, es realmente demostrar que el Dios que decimos y servimos, conocemos sus promesas y nos esforzamos. Dios sabe si nos las va a dar o no, pero nosotros cumplimos con el rol de ser punta de lanza, de abrir brecha. Vos cumplís con tu rol, ¿por qué? Porque tenés una responsabilidad y creo que algo que tiene, es consciente del pacto que tiene hecho con Dios. O sea, Dios, porque viste que, porque hasta he leído cosas que dicen que ni siquiera es necesaria la oración porque todo depende de Dios. Viste que el religioso con tal de atajarse, vos lees cada cosa o escuchás cada cosa. Bueno, sí, porque es como que diciendo si vos orás y le pedís a Dios, nadie va a torcer la voluntad de Dios. Se le comió la Biblia pero no la leyó. Sí, pero es, bueno, entonces es como diciendo, no, porque todo depende de Dios y Él va a hacer... y la verdad que es algo que no tiene sentido. Pero bueno, vemos que la gente, hay muchos que se justifican, hasta te usan la palabra, hasta te ponen por delante la teología. Ahora, poneme por delante tu vida, poneme por delante tus frutos y yo ahí te voy a escuchar. Exacto. ¿Por qué? Porque el que dice la palabra, por sus frutos lo conoceréis. Entonces, hoy por hoy... para poder sostener, o sea, creo que una persona tiene que echar raíces en sus creencias, en sus convicciones, en su fe, para poder mantenerse, porque otra de las características que tiene una persona que es punta de lanza, y para que los que están oyendo se analicen, que vos decís, qué tan útil soy en las manos de Dios, qué tan punta de lanza soy. Poder saber si yo tengo esto, porque estas personas están bien arraigadas en su fe, o sea, no se mueven, no titubean, no están un día por acá, un día por allá, un día quién, un día no. ¿Por qué? Porque saben que a través de los tratos, procesos, las vicisitudes, las cosas que se te generan todos los días, a vos te ayudan a confiar y a saber que la fe que profesamos se basa en eso, en confiar en que Dios algo va a hacer, en que Dios Dios siempre te va a salir al cruce, porque creo que hay mucha demanda hoy frente a, o sea, es como que Dios te tiene que resolver y hacer todo, o sea, no se saca o no se hace una diferencia entre las cosas que nosotros queremos y lo que realmente necesitamos. O sea, Dios, Él dice que nos va a suplir todo, y hay gente que no, si vos no crees en Dios, muchas veces eso que necesitamos que Dios venga a suplir, por ejemplo, es la paz, es la tranquilidad, es el amor. ¿Por qué? Porque creo que todos venimos a Dios carentes de amor, de afecto, por eso nos disparamos para cualquier lado, nos disparamos en un montón de cosas, buscamos llenar nuestra vida, buscamos llenar esos vacíos con un montón de cosas. Y como siempre decimos, es entendible, Dios lo sabe. Entonces lo que la gente no sabe o no quiere, porque también se entiende, es que necesitamos de Dios, que es Dios el que nos va a sacar. Las historias de vida, nosotros cuando empezamos a mirar o hacer como un pantallazo dentro de la iglesia, de lo que es Generación para Restaurar, porque nosotros vivimos la restauración, vivimos la sanidad interior. Y no podemos negar que la mayoría de la gente dentro de la iglesia ha pegado un vuelco, ha cambiado muchísimo, y cuando mirás las realidades de las personas, vos decís, la pucha, si Dios no intervino acá, entonces ¿esto qué es? ¿Por qué? Porque no hay explicación para un montón de cosas, para la sobrenaturalidad que vivimos en esas pequeñas cosas, porque hay gente que se gasta millones en psicólogos, psiquiatras, y como siempre decimos, estamos a favor de la medicina porque existe y para algo está, pero son limitados. ¿Por qué? Porque Dios creó al ser humano. Entonces, esas, cuando la medicina llega a sus límites, ahí es donde Dios interviene o Dios empieza a orar. Hay gente que necesita ver para creer y Dios lo sabe y lo hace. Hay gente que necesita que Dios haga, o Dios hace, mejor dicho, para llamarle la atención. Lo merecemos o no, creo que ahí es donde entra la gracia. Lo merezcamos o no, es ahí donde Dios hace, porque Él es Dios. En este caso sí, podemos decir, si dependiera de nosotros estamos fritos, porque humanamente
somos pecadores, pecamos. La diferencia la vamos a hacer en que si nos gusta o no el pecado. Porque todos somos pecadores. La palabra dice que el que dice que no peca es un mentiroso. Pero sí te voy a decir, no nos gusta el pecado. O te voy a decir, no me gusta el pecado. Peco y tengo convicción y vamos y le pedimos perdón a Dios. Una persona que es punta de lanza no le gusta el pecado. O sea, se siente incómodo. Está con situaciones, con personas, con lo que tenga que ver, que lo aparte de Dios, yo te puedo asegurar que se siente incómodo, se aparta, se vuelve a Dios. Hoy me hablaba del arrepentimiento y es algo que con lo que el cristiano tiene que machacar en todo tiempo. Al que puedas, tenés que decirle a la gente que tiene que arrepentirse, que tiene que volverse a Dios, porque cuando Dios se manifieste, y con esto que estamos viviendo, no hay manera. Pues fíjate que la gente, el corazón muchas veces está tan cerrado que viendo la obra o cómo Dios hace ciertas cosas, así todo muchas veces no quiere creer, no se quiere volver a Dios, le cuesta separar, te mete todo en la misma bolsa y no quiere reconocer que en su corazón hay rechazo a Dios. Te escuchaba hablar y con el tema del pecado, fíjate que pecar dice que significa errar al blanco. Justamente, si vos sos una persona que no está siendo dirigido por Dios y obviamente al blanco nunca le vas a dar, y después se me venía la palabra donde Eliseo, siendo viejo, dirige al rey y tira 3 veces y no tira más. O sea, hoy en día la iglesia, gran parte de la iglesia está o errándole al blanco, pecando deliberadamente, o está en una situación de decir hago un poquito y no hago más. O sea, o están fríos o realmente están tibios. Entonces Dios este año lo que nos desafía justamente es que nosotros lo primero que tiene que morir es nuestra voluntad. Por eso decía, el servir a otros te habla de que vos morís a lo tuyo, a lo que vos decías y anhelás, para realmente ser parte de Dios. Es decir, si la voluntad tuya está en las manos de Dios, entonces Dios podrá dirigir tu vida y realmente vas a terminar un año triunfando. Y no con eso, que no te van a pasar cosas, porque acá viene, y creo que después vamos a entrar en el programa en eso, de que a pesar de que va a ser un año realmente bendecido, va a ser un año donde el diablo no se va a quedar quieto y donde va a venir a querer derrumbarte. ¿Por qué? Porque cuando una persona se mueve por el Espíritu Santo y comienza a hacer caso, es ahí donde, ¿cómo notás que está el Espíritu? Cuando te pasan cosas, vos seguís firme. Cuando te vienen garrotazos, cuando te vienen de acá, de allá, pero vos seguís firme. ¿Por qué? Porque Dios demuestra que cuando se hace la voluntad de Dios vas a padecer, pero el experimentar a Dios en cada situación es lo que a vos te llena y realmente te empodera. Y vos notás de que siempre Dios va a vencer toda artimaña de Satanás. Por eso no es que vas a hacer un color de rosa, un camino hermoso, no. Pero que en todo quiere Dios estar presente, eso no te quepa la menor duda. Totalmente. ¿Cómo está ese operador, y sí, totalmente. Creo que es así y es algo... O sea, creo que donde más tenemos que poner nuestro enfoque frente a esto es donde está nuestro compromiso con Dios. Donde está puesto... porque viste que es como que es fácil, o la tibieza, como hablaron ayer en el programa de San Justo, un programón, cuando la persona está en esa tibieza entre que un poquito que sí, un poquito que no, es como que sí quiero, pero hasta por ahí no más. Sí quiero, pero o sea, no me exijas mucho, o hasta acá esto es lo que te puedo dar. Y nosotros siempre decimos que no servimos a un Dios mediocre. Nosotros podemos, en ese proceso de restauración que vamos aprendiendo, o sea, de alguna manera de a poquito mucho, pero siempre vamos avanzando. Se nos fue la primera horita. Vamos a hacer una pausa. Bueno, gente, continuamos con esto que es Declarando Vida y Libertad en este primer programa del año, 2025. Este programa punta de lanza, un hermoso programa que estamos comenzando. Como siempre, bueno, no queremos dejar de agradecer también y saludar a todos los que
los que nos están saludando, los que comparten por Facebook, en el WhatsApp. Ya vamos a leer un poquito dentro de un rato. Nada, agradecidos por esto, tanto por el apoyo, por esto que estamos haciendo. Como siempre decimos, nació en el corazón de Dios, y que creo que este programa, más allá de nosotros, de lo que hacemos, de todo lo que hay por detrás del programa, creo que buscamos ser esas puntas de lanza, esos abridores frente al hecho de ser la voz de Dios. Y siempre decimos con la intención de animar, con la intención de transmitirle lo que vivimos en nuestras personas, lo que vivimos como ministerio, lo que vivimos dentro de lo que es la casa Generación para Restaurar. Cerramos un año hermoso, empezamos un año con Dios hablando, como siempre, con Dios estimulando, incentivando a su pueblo, a sus hijos. Y como bien usaste la palabra hoy, Emanuel, esperanza, algo que falta tanto, o ese desaliento que hay muchas veces en los hijos de Dios a causa de no animarse a hacer esto, a causa de aferrarse o de elegir lo poquito, lo mucho que pueda llegar a tener. O sea, pero es lo que yo construí, es lo que yo hice, es lo que yo tengo, yo soy así. Por eso cerramos diciendo, es lo que te puedo dar. Pero necesitamos una apertura de corazón, necesitamos un cambio, necesitamos cambiar nuestra manera de vivir. Dios está justamente para eso. Pablo, una persona que teniendo todo, Pablo decía que todo tuvo por basura. Pablo, todo lo que él había sido, su vida, porque él ponía por delante cómo nació, dónde nació, su cultura, su manera de vivir, su profesión, todo puso por delante, pero dijo, todo lo estimo y lo tengo por basura. Nunca tuvo problemas, un tipo que no era para nada quedado. Bueno, ahí tenés. El tipo tal vez estaba errado, porque cuando conoció la verdad, porque dijo, todo lo tengo por basura a fin de conocer a Jesucristo. O sea, no podía comparar nada con el inmenso valor de conocer a Jesucristo. Y nosotros tenemos la misma posibilidad. Nosotros tenemos lo que Él nos dejó, a su Espíritu Santo, nos dejó la palabra y nos dejó justamente esto. Ahora, por eso decimos, cómo le cuesta, o por no animarse a vivir, se aferran a lo poquito, la persona se aferra y le cuesta. Es como que, bueno, estoy seguro en esto. Por eso digo, muchas veces decimos, sí, soy punta de lanza, o quiero ser punta de lanza y más. Si estamos, por eso digo, somos conscientes del pacto y de la responsabilidad que tenemos frente a Dios. Aquel que es punta de lanza es consciente de estas cosas, entonces trabaja en su persona para poder alcanzar y realmente atacar. Creo que una persona que es punta de lanza se venía esto porque dice que la palabra es una espada de doble filo. ¿Entendés? Entonces, una punta de lanza, una persona que es punta de lanza, con la palabra siempre te va a venir a traer esa división entre el alma y el espíritu, entre los sentimientos y lo que es de Dios. Va a venir a traer esa división de lo que es, de lo que no es. Una persona que es punta de lanza, alguien que se esfuerza y que va creciendo y adquiriendo, porque esto, como decimos, sabe que necesita ser formado. Entonces, cuando empieza la lanza no va a tener la misma forma que al final. Es más, con el filo se va desgastando, necesita volver a ser afilada, necesita seguir siendo trabajada. Bueno, eso es importantísimo poder entenderlo, porque tal vez recién comenzás o recién estás escuchando o no te animás y decís, porque se escucha mucho decir, no, voy a estar bien para servir a Dios. Y te vas a esperar toda la vida, porque Dios nos va perfeccionando. Dios lo que mira es la intención del corazón. Porque te podés equivocar, podés tropezar. La palabra dice, 7 veces se cae el justo, 7 veces Dios lo va a levantar. O sea, ¿qué quiere decir? No te encariñes con la piedra, pero si tropezás, se ríe. Seguido, pero no es por pecado. Pero bueno, es importantísimo poder entender todas estas cosas. Amén. Vos sabés, me acordé antes, fui a varios congresos antes de estar en Generación. Congreso que había ahí, estaba metido, porque buscaba de todo tipo de no solamente congresos, sino iba alguien que conocía y iba a escuchar lo que tenía para decir, para ministrar y todo.
Y en muchos congresos de jóvenes, eso sí, se escuchaba, este año vas a ser punta de lanza y todos, relacionábamos y te hacían relacionar también, porque ahí estaba el tema, que no digo que es malo ni que es lo peor, sino que muchas veces estamos al revés, porque nosotros creíamos que era el ser punta de lanza era salir a predicar a la calle, agarrar un megáfono, ser valientes y hablarle a alguien que estaba perdido en las drogas, hablarle de Dios, no sé, ir a hablarle a un abogado, hablarle a un mendigo, hablar la palabra de Dios, sino callarte, y vos te sentías empoderado porque te animaban a eso, pero tu vida era un desastre. Entonces vos en los congresos saltabas y bailabas y danzabas diciendo voy a ser punta de lanza, y con toda la euforia salías 15 días y vos veías que no es así. O sea, algo le está faltando, hay algo que está mal acá. Y justamente, o sea, no se puede creer que el ser punta de lanza es evangelizar. Evangelizar debería ser el resultado de vivir una vida en Dios entregada a Él. Ese debería ser el resultado. Incluso eso es el evangelio, que se vea una persona que respira a Dios, que vive con Dios, que come con Dios, que trata de vivir diferente a como vivía antes. Entonces, el ser punta de lanza no tiene nada que ver con eso, pero me traía a memoria porque hay muchas personas, es más, yo te podría decir que te vas a una gran cantidad de cristianos y le preguntás, ¿vos querés ser punta de lanza? Sí, yo quiero salir a evangelizar, te voy a decir. Porque es muy común. Se han hecho congresos con ese lema, en lo cual vos decís, hay tanta carencia de espiritualidad en tantas iglesias y vos querés mandarlos a la boca del lobo, a que se le burlen, a que el diablo haga desastre con ellos, a que van por compromiso y no por tener una pasión o estar encendido en el espíritu, ni siquiera saben qué es lo que están haciendo espiritualmente, pero se impulsa a vivir de una manera en Dios que no es correcta, que el evangelio nada tiene que ver con eso, porque si bien Jesús llamó a los 12 apóstoles, no los mandó enseguida. Él estuvo con ellos, convivió, los fortaleció, y aún después de haberlos mandado y que ellos hicieron un montón de cosas, volvieron a la escuelita con él y él les siguió enseñando. Es decir, es totalmente diferente a lo que se cree, porque si vamos a lo que es en Generación el 2024 hubo milagros y nadie oró por milagros. Pasaban a dar testimonio, Dios me sanó de esto, de cosas jodidas, y nadie se puso a orarle a esa gente por eso. Físicas, entonces, cosas físicas, estoy hablando de enfermedades físicas, y vos decís, ¿cómo es? ¿Dios te tiene que avisar a vos cuando sana? No, Dios es Dios. Dios va a hacer lo que Él quiera, con el que quiera, cuando quiera, donde se le da permiso, donde se entrega la vida de los que dirigen, de los que están, donde se adora a Dios realmente de corazón, y Dios hace como Él quiere, y Dios no te tiene que andar diciendo, voy a usar a este. No, es más, Dios muchas veces va a dejar sentado a aquellos que están para hacer milagros, y va a usar a la hermanita que lo único que hace es orar en su casa. Y Dios la va a usar. Mirá, el otro día escuchaba a Ronnie Olivera, es un profeta que me gusta cómo habla, la maestría que tiene, y él dice, Jesús se cansó de hacer milagros en el pueblo, y los discípulos no recibieron ningún milagro. Es decir, él estaba notando que aquellos que hacían la voluntad de Dios no recibían milagros. Pedro solamente Dios lo maldijo sanándole a la suegra, no, Dios lo bendijo sanándole a la suegra, pero él no recibió milagros. Dice, el pueblo recibía milagros, sin embargo, ¿a quiénes Dios usó para hacer milagros? No usó al pueblo, usó a sus discípulos. Entonces el servir no te garantiza de que vos vas a ser el más iluminado de todos los beneficios que la gracia tiene. No, el servir te va a garantizar de que vas a ser un canal de bendición. Entonces cuando vos entendés que lo más importante es ser un canal de bendición, te vas a comenzar a cuidar, te vas a comenzar a cambiar, te va a caer la ficha y vas a comenzar a corregir un montón de cositas en tu vida que la verdad que no es tan bueno tenerlas, pero es lo que Dios quiere traer este año, es madurez, y la madurez viene de la mano de ser punta de lanza. Nadie va a ser maduro si no trabaja, nadie va a ser maduro si no se capacita, nadie va a ser maduro si no pone por obra. No se puede madurar si no realmente se está conectado
a la fuente, porque una fruta madura si está conectada a la rama que lo alimenta, si no, si se cae al piso va a madurar pero se va a podrir enseguida. En cambio, si está conectado a la rama va a seguir teniendo su madurez hasta el tiempo que vengan a comer. Entonces, nosotros debemos entender ciertos principios bíblicos, como decía hoy, que gente que agarra la Biblia para donde quiere, gente que lee la Biblia pero no la interpreta. ¿Por qué? Porque sus ojos están cegados. ¿Por qué? Porque el enfoque no está bien. Porque la Biblia te tiene que sanar, la Biblia te tiene que restaurar, la Biblia te tiene que liberar. Si vos no dejás que la Biblia te libere, que la palabra te sane, te restaure, entonces vos no quieras hacer que lo haga con otro. No quieras predicar y que Dios lo haga con otro cuando en tu vida no lo hizo, porque estamos cumpliendo mal la asignación como siervos. Estamos realmente siendo usados por Dios, pero no siendo bendecidos por Dios. Entonces, creo que este año es un año donde nosotros nos debemos dar cuenta de que Dios debe arrancar vendas en los ministros primeramente. Dios debe arrancar vendas en los pastores. Dios debe arrancar vendas en los apóstoles, en los profetas, en los evangelistas, en los maestros de las iglesias de todo el mundo. No se puede mantener púlpitos con ceguera. Están, pero realmente están haciendo mutilaciones de almas. ¿Por qué? Porque no se sientan a que Dios le arranque la venda de los ojos como hizo con Pablo. Pablo quedó ciego porque en realidad lo que Dios hizo es formar su vista después. Es arrancar esa ceguera que tenía, que lo hacía ver mal, y después formar su vista. En ayuno, en oración, y en que vino alguien a orar por él, a impartirlo, es decir, vino alguien a ministrarlo, vino alguien a liberarlo, vino alguien a restaurarlo, con miedo, con todo, porque Pablo era peligroso, pero el tipo dijo, yo voy a ser usado por Dios, porque este es un siervo que va a ser, un instrumento escogido por Dios. Pero Pablo entendió que debía ser, en ese momento, debía ser débil delante de alguien que lo estaba ministrando. Y eso no pasa hoy en día, es muy difícil. Exactamente, muy difícil que alguien diga, yo necesito que oren por mí y que me ministren. Que un apóstol de esos reconocidos que andan erradamente, venga alguien que tiene el Espíritu Santo y le diga, ¿por qué no me ministras? Porque realmente yo doy y estoy muy confundido. Y eso tiene que pasar, y este año se va a ver, se va a notar, porque Dios nos suelta cosas por soltar, pero vas a ver que tantas cosas a luz van a salir, como adulterios en los púlpitos, como adulterios en un montón de situaciones. ¿Por qué? Porque Dios quiere levantar, y si Dios tiene que hacer morder el polvo, lo va a hacer. Pero Dios no es un Dios que se casa con el pecado. Y nosotros debemos orar para que eso suceda. No le debemos decir a Dios, no, hay que orar para que salga luz. Porque eso son los puntas de lanza. Moisés, cuando el pueblo estaba corrompido, dice que Dios le avisó a él. Cuando se vino a hablar con Josué, Josué le dijo, me parece que están en guerra allá abajo. No, ¿qué guerra? Ese es un jolgorio de pecado. Entonces, aquel que está con Dios lo va a ver y lo va a denunciar. Entonces, eso hace un punta de lanza. Tal vez no en público, tal vez no en una tele, tal vez no en una radio, pero va a ir delante de donde tiene que ir y va a soltar palabras y las cosas van a pasar. Amén. Mira, algo que se me venía mientras lo escuchaba es que una lanza tenía que ser equilibrada. Una lanza que pesa mucho a la punta no va a tener alcance. O sea, tenía que tener un equilibrio con la vara que iba atrás. Muchas veces era de madera, otras veces era de bronce. Y tenía que tener el peso justo tanto delante como en el vástago, en el palo. Si era muy pesada la punta, caía enseguida. Si era muy liviana la punta, no tenía el daño que tenía que tener. Entonces, el equilibrio, el ser punta de lanza, habla de personas que son equilibradas en todo sentido. Y ser equilibrados en Dios no es fácil. Es ahí donde Dios te trata en el carácter, en el trato, en un montón de cosas que Dios empieza a apretar justamente para que esa persona sea equilibrada. En su forma de hablar, en su forma de conducirse, en su testimonio, como bien decía en el principio. Y vamos a los primeros puntas de lanza, vamos a los apóstoles de Jesús, los que estuvieron en el momento en que Jesús estaba en la tierra. Él había asignado a 12 personas que iban a ser los puntas de lanza por atrás de él, los que iban a estar transmitiendo el evangelio. Y como bien dijiste hoy, Tincho, en un momento... ellos, o sea, fíjate que
Jesús fue arrebatado y ellos, lejos de cumplir con la asignación, cada uno se volvió a pescar, el otro se volvió, o sea, como que se dispersaron en un momento. Se relajaron. Pero ¿por qué? Vuelvo a lo del equilibrio. Porque Jesús les había dicho algo, de que ellos iban a completar, por así decirlo, su misión cuando viniera sobre ellos el Espíritu Santo. Y no fue hasta el Pentecostés, o sea, cuando el Espíritu Santo cayó, cuando el Espíritu Santo los bautizó, que ellos se volvieron ahí realmente útiles. Volvemos a lo que decía Iván, el ser útil en las manos de Dios. Porque ellos tenían toda la teoría encima, ¿ve? Hoy hay mucha teoría en la iglesia. Si vamos a hablar de generación, hay muchísima enseñanza, muchísima teoría. Dios enseña muchísimo cada domingo, cada sábado. De hecho, cada vez que estamos en grupos de WhatsApp, y Dios en todo momento enseña. Jesús a sus discípulos estaba enseñándole constantemente. Fueron 3 años de mucho trabajo. ¿Y qué pasó? Que en el momento en que se cumplió el tiempo de Jesús, ellos se dispersaron porque no sabían para dónde disparar. Era ahí donde ellos tenían que entender de que la palabra se tenía que cumplir, que ahí donde decía que se iban a dispersar como ovejas, hasta el momento en que Él los volviera a utilizar. Y no fue hasta el momento en que fue derramado sobre ellos el Espíritu Santo. Y es ahí donde la iglesia tiene que entender de que si no tenés unción, no te sirve de nada lo que vos puedas saber, entender. Podés tener miles de horas, cátedra, querés llamarla así, de enseñanza. Todas las fórmulas. Pero si el Espíritu Santo no reposa en vos, no te vas a volver una persona útil, una persona equilibrada para dar en el blanco. Entonces ahí donde entra el proceso el juego del proceso en Dios, donde vos decís, te dejás moldear, dejás que el Espíritu Santo te rompa, porque algo que me encantó que el Espíritu Santo hizo el domingo fue romper en los corazones, en la mente, y es ahí donde vos decís, ya está, no doy más, el Señor, hacé lo que quiera conmigo, hacé con mi vida, mi corazón, lo que vos quieras. Es ahí donde Dios dice, este está entendiendo. Porque no puedo, o sea, tenemos que entender como iglesia y como puntas de lanza, como decía Ivancho, de que el Espíritu Santo no va a reposar en una persona que realmente no está apartada para Dios. Queremos hablar de punta de lanza, tenemos que hablar de santidad. Tenemos que hablar de personas apartadas para Dios, de ser personas que realmente tengan ese trato especial con Dios, primeramente, porque para hacer una lanza tenían un montón de puntos, por así decirlo. Buscaban varas que tenían que ser rectas. Te está hablando del peso justo, te está hablando del filo correcto, porque si era muy fino se rompía enseguida, si era muy gruesa no penetraba, si no era... Entonces es todo un proceso en el que el cristiano tiene que entender de que la sanidad interior y la liberación va a provocar de que esa persona se vuelva realmente útil en las manos de Dios, valga la redundancia. Totalmente. Es más, o sea, yo creo que hay una necesidad de esta gente dentro del pueblo de Dios. Eso, como decían, se va a ver pecado dentro de la iglesia, se va a ver pecado en los púlpitos, se va a ver el pecado o van a estar saliendo cosas a luz. Se necesita mucho de gente que tenga justamente estas convicciones y que tenga estas ganas de querer ser punta de lanza, gente con las convicciones y con la fe necesaria. Por eso, si tienen uno de los comentarios que hacía nuestro apóstol, decía, cuando Dios está en un lugar, Dios, o sea, le gusta glorificarse. Dios quiere manifestarse, por lo que decía Tincho de los testimonios. A Dios le gusta manifestarse. Entonces, si usted tiene la bendición de estar en un lugar donde hay alguien que es punta de lanza, ore por esa persona, bendígala. ¿Por qué? Porque no se rebele, no cuestione. Si usted ve que hay gente que está pagando un precio, porque nosotros siempre exhortamos y animamos
hacer lo que se puede. Bueno, si usted está viendo que si hay alguien que así sea los ponchazos, pero se esfuerza por hacer la voluntad de Dios. Si usted está en una casa como la de nosotros, donde las manifestaciones están las sanidades, está la sobrenaturalidad, está la multiplicación, ore por esa casa, ore por, obviamente, por la principal, ¿entendés? Nuestra apóstol, la que va al frente, nuestra punta de lanza. Creo que de más de sobra está, o sea, aclarar, sabemos cómo Dios está y que Dios es el principal, porque por ahí viste que te saltan los religiosos, pero sabemos cómo trabaja y cómo entrega su vida a causa de. Bueno, si usted está en un lugar donde tiene gente, el principal, su pastora es así, ore, esfuércese por seguir el camino, por seguir el ejemplo, no cuestione, no critique, no deje de lado o no deseche las enseñanzas, no tome lo que sí, lo que no. Dios lo va a respetar si no quiere, pero esfuércese por alcanzar no solamente una parte, no solamente lo que tengo ganas o lo que me conviene. Seamos en esto sabios, no seamos cabeza dura, no seamos insensatos, no cerremos el corazón a la enseñanza y a la exhortación, porque lo que nos gusta lo tomamos y lo que no, me parece que se están pasando de rosca, me parece que son medio fanáticos, pero como decíamos hoy, si nos ponemos a repasar, en el caso nuestro, en la casa, lo que son las historias de vida y de dónde venimos todo lo que Dios ha hecho, de dónde Dios nos ha sacado, y cuando decimos Dios nos ha sacado tanto de lugares físicos, de la casa, de los lugares, porque Dios ha ido llevando a la gente de un lugar mejor para a otro. decirte, Netflix le haría un contrato a cada uno. Sí. Y ha sacado a la gente, por lo menos los que se fueron animando a creerle a Dios, aquellos que fueron poniendo por obra las enseñanzas. Hemos visto cómo Dios ha ido restaurando, ha sacado gente de la depresión, de la tristeza, de la muerte, de la miseria, de la escasez, ha derribado Dios muchas fortalezas en la gente, ha cortado, hemos hablado en programas anteriores de las ligaduras emocionales, almáticas, relaciones que tal vez tóxicas, como se usa mucho hoy, esas relaciones que lejos de ayudarte, de sacarte o de, por lo menos si vos decís, es alguien que te quiere, te va a querer ver bien, no te va a estar tirando para atrás, no te va a estar apartando, no te va a estar sacando de lo que te hace bien. Bueno, hemos visto, lo hemos vivido, lo vivimos, trabajamos por seguir creciendo en esto y vemos. Entonces, este tipo de gente necesita del respaldo, necesita de la oración, necesita, obviamente, por eso decía, nos sacan a Dios del primer lugar. Porque nosotros donde sacamos a Dios del primer lugar, sonamos. No es fácil, para una persona que va al frente, que necesita del apoyo, necesita de la oración. Y si usted ve no solamente el esfuerzo, sino le atrae un poquito la vida o el resultado de la vida que lleva una persona que es punta de lanza, porque es lindo ver en alguien el respaldo de Dios en todo. Porque vos ves que es cascoteado por acá, le tiene problema en la casa, tiene problema en el laburo, con el auto, con los hijos, donde sea, pero el tipo sigue, ¿entendés? La persona que es punta de lanza sigue, ¿no? ¿Entendés? No reniega de sus convicciones, no dice, al final Dios no me sirvió. No es desagradecido. Tiene en su corazón la convicción, sabe que Dios es el que lo saca adelante, sabe que es Dios el que lo va a llevar a todos lados, o sea que sin Dios no puede. Y en el último de los casos sabe que Dios sabe que va detrás del poderoso gigante. Por eso dice, conoce las promesas de Dios. Una persona que es así conoce a Dios. Entonces sabe, y como decíamos hoy, es punta de lanza, y la palabra la va a tener ahí para declarar. ¿Entendés? Por más que el enemigo, el diablo venga, tus pensamientos, porque muchas veces la palabra lo dice, todo lo torcido, todo lo podrido nace del corazón del hombre. Porque del corazón del hombre nace lo más podrido, los pensamientos vienen, por el enemigo es astuto y sabe cómo muchas veces termina dando vuelta una persona. Vos la ves el domingo feliz, glorificando a Dios, saltando, tirado en el piso, quebrantado, llorando, que parece que Dios lo hizo 1000 pedazos, y el lunes lo ves, si llega, a veces ni al lunes llegan. Yo estoy livianito para pecar. Claro, domingo a la tarde, lunes, martes, miércoles ya lo ves, y el domingo a veces llegan otra vez a los ponchazos. Gloria a Dios si volviste a la casa de Dios.
Dale toda la gloria a Dios, porque no te apartaste, no te alejaste. Pero en el transcurso de la semana, Dios te quiere ver bendecido, Dios te quiere ver peleando por tu bendición, te quiere ver peleando porque tenemos un enemigo que en todo tiempo, o sea, nos quiere arrebatar. Por eso la palabra dice al que venciere, al que venciere, al que persevere hasta el final. A ese Dios le tiene preparado, de sus coronas, le tiene preparado lo mejor de lo mejor, porque todo lo que Dios da es lo mejor. Entonces, peleemos por lo que nos cuesta. Hay que pelear por lo que nos cuesta tanto conseguir, tanto sostener, porque la paz hay que trabajar y hay que sostenerla. El bienestar, un ministerio, una familia, las relaciones se construyen. Si yo en todo tiempo estoy dañando la relación que podamos tener entre nosotros, o sea, si yo estoy abusando de la confianza, estoy abusando de sus personas, difícilmente podamos sostener una relación en el tiempo. Bueno, con Dios es igual. Si nosotros en todo tiempo insistimos con el pecado, somos obstinados, y la relación con Dios, no porque Dios, o sea, al ser humano se le va a terminar haciendo una costumbre el pecar, se le hace una costumbre el mentir, se le hace una costumbre vivir en lo torcido, se le hace una costumbre el desorden. Entonces después le cuesta diferenciar entre lo bueno y lo malo. Uno de los últimos cultos soltó esta palabra en Lucas, que dice que le termina costando a la persona diferenciar entre lo bueno y lo malo, lo que está bien de lo que está mal. Le termina costando, ¿por qué? Porque ya la cabeza la tiene en cualquier lado, y ni te digo ya el corazón, ya se le empezó a brotar todo lo malo. Por eso es tan fundamental en estos tiempos desarrollar la fe, y Dios lo permite justamente para eso, para que probar y que nosotros veamos dónde está puesta nuestra fe, dónde nosotros estamos edificando. Porque tanto, como dice la palabra, tanto el que edificó en la roca como el que edificó en la arena, a ambos vinieron los vientos y los ríos. Uno perseveró, el otro no. Uno quedó en pie, medio arruinadito, pero quedó en pie. Por eso digo, si volviste el domingo a la casa de Dios, dale gloria a Dios, pero seguí trabajando, seguí peleando por lo que tenés, y las personas que van adelante tuyo ayudándote a pelear, las personas que van delante tuyo ayudándote a ser mejor persona, a que vivas bien, a que tu matrimonio crezca, a que tus hijos, porque nosotros con la visión de restauración trabajamos sobre nosotros, trabajamos sobre los padres, sobre los hijos, o sea, porque hoy hablaron de la unción apostólica hace eso. La unción apostólica trabaja con el padre, si el padre lo toma bien, y si no, va a seguir trabajando con los hijos, lo vemos. Hablamos fin del año pasado, como chicos que prácticamente se criaron, están de chiquitos, que se casen dentro de la iglesia, es realmente es vivir el diseño que Dios tiene, es realmente vivir esa nación que Dios apartó del resto, nació estando en el mundo, apartó una nación, apartó un remanente, apartó un grupo de personas para glorificarse, y nosotros lo vemos que cómo Dios se glorifica, cómo Dios saca en la parte laboral, o sea, en la parte social que vivimos todos nosotros, porque vivimos en una sociedad, gente con trabajos, en hospitales, en negocios, gente en un montón de rubros, que trabajamos cómo Dios se glorifica y cómo Dios hace con cada uno de nosotros. O sea que te escuchaba y se me venía en gran punta de lanza, porque acá donde sí te voy a hablar de lo que Dios quiere hacer con los hijos, y por qué nos quiere madurar, y por qué se viene hace tiempo enseñando y trayendo libertad, porque si hay algo que Dios hizo y siempre va a hacer, es que vos vivas libre. O sea, nunca Dios va a querer que vivas atado a algo, pero Dios te liberta para que vos te ates. O sea, lo que Dios te da es libre albedrío. Eso es algo que Dios no negocia con nadie y te lo da a vos. O sea, te saca de la mugre, te saca de lo malo, te saca de una manera de vivir errada y te dice, ahora estás libre, ahora vos podés decidir. Y creo que es ahí donde muchos terminan por apostatar, o terminan por dejar, o terminan por volverse atrás, que fue lo que pasó en la época de Jesús. Cuando Jesús sanó 10 leprosos, volvió uno, porque Dios lo hizo libre y le dijo, vos ahora tenés la decisión. Y eso es lo que muchas veces termina la persona por fracasar en su vida como cristiano, porque
cuando tuvo la libertad, cuando tuvo ese ánimo, cuando ahora sí voy a hacer las cosas como corresponde, no lo incluyó a Dios. Entonces, Dios es un caballero, el Espíritu Santo es un caballero, es alguien que ama, es alguien que anhela, es alguien que hace todo para que vos seas feliz. Incluso, como siempre decimos, es el respaldo de cada ministro que lo deje habitar. Por eso ya hablaba de los milagros que pasan sin que nadie los pida. Pasan cosas sin que vos las busques. ¿Por qué? Porque la unción está en la casa, porque la unción está sobre generación, sobre cada vida, aunque muchos digan, bueno, pero yo no soy tan ministro, no. Dios está igual porque Dios ama. Ahora, el tema está en las decisiones que nosotros tomamos sin involucrar a Dios. Y en eso te hablo de una persona en particular de la Biblia, que fue alguien que quedó marcado en los tiempos, y aún Jesús lo reconoció como que después de él no iba a haber nadie como él, que Juan el Bautista. Un tipo que podría haber sido medio ogro, podía haber sido medio ermitaño, incluso no tan higiénico, porque el tipo vivía en el desierto, pero era alguien que portaba a Dios, portaba la esencia de Dios, y yo creo que habrá sido una persona con la que vos habrás podido charlar, pero que te iba a ubicar, con la que podías entablar una relación, pero te iba a decir, tenés que cambiar en esto, en esto y esto. ¿Por qué? Porque se ha tomado, y el otro día hablábamos justamente, de que la persona que se está dando cuenta que el otro es un religioso, comienza a atacarlo, ¿viste? Y como que hay una burla, como que hay una sorna, decía nuestra madre, y Dios no quiere eso tampoco. Dios quiere que aquel que se da cuenta tenga la humildad y la paciencia, que es lo que tiene nuestra madre, y eso sí se lo reconocemos siempre, de decir, no porque yo me di cuenta de que vos estás mal, yo me voy a burlar de vos o me voy a creer más que vos. Exacto. Entonces yo no lo veía a Juan el Bautista, todo lo tiene como aquel que les daba a los religiosos, pero él los amaba. Y te voy a decir por qué los amaba, porque nadie que no te ame te va a venir a decir cómo vivir. Exacto. Entonces, Dios, ¿qué va a buscar del punta de lanza? Que sepa amar. ¿Por qué? Porque Dios te amó primero. ¿Y por qué? Porque el Espíritu Santo está ahí. Cuando el Espíritu Santo está en un lugar y sobre una persona, vos no podés decir que no tenés amor. Si vos decís que creés en Dios, vos sos una persona que vas a buscar siempre una buena relación y vas a saber pedir disculpas. Por eso, y esto lo comparto a modo de grupo, nosotros tenemos el grupo donde nos reunimos, y el otro día se armó una charla y fue punta de lanza una de las profetas, y dijo, yo voy a pedir disculpas por si alguna vez no me di cuenta y hice algún daño. Entonces vos te das cuenta que la humildad va a ser punta de lanza este año. La humildad en los hijos de Dios va a ser punta de lanza para levantar, porque algo que me acordaba ayer, que hablamos, y que fue que como una punta de lanza para el 2024, fue este año los hijos pródigos van a ser llamados nuevamente. Y en nuestra iglesia pasó de tener hijos pródigos adentro y afuera, y volvieron. Entonces, y Dios lo trató con un amor que vos decís, es incomprensible el amor de Dios, pero eso es lo que Dios busca. El que los ministros realmente empecemos a entender que, si te das cuenta, Dios no te da ese libre albedrío de poder decidir porque estás bien sobre el otro y creer que el otro es cualquier cosa. No, Dios lo que te va a dar, sí te va a agarrar una ira santa, sí te va a dar injusticia, te va a agarrar bronca porque sos ser humano, pero a la hora de tratar y de orar delante de una persona, que en vos siempre salga bendición. Amén. Si hay algo que nosotros debemos, si queremos ganar al mundo y queremos ser distintos, no podemos matar el cuerpo de Cristo entre nosotros. El cuerpo de Cristo no se puede mutilar solo. No se puede agarrar y comenzar a matar. Si uno dice por ahí religiosos, es porque está describiendo una situación y está describiendo una conducta, pero no se ataca a la persona. Se ataca al pecado que mora en la persona. Entonces, eso tenía Juan el Bautista. Y eso es lo que debemos tener nosotros si queremos ser punta de lanza. Personas que portemos la misericordia, pero también portemos la voz de Dios, que cuando Dios te diga, vas a hablar y vas a decir y vas a corregir y vas a enderezar. Porque Dios es Dios, pero eso no te da el derecho tampoco a creerte más o a burlarte de la condición espiritual del otro, porque ahí no está Dios. El sarcasmo para mal no está Dios. En la burla, en el decir religioso y hacer una separación, no,
porque vos vas a estar en esa condición y a vos te va a gustar que te restauren. En la misma Biblia decía Pablo, no te creas que porque Dios te llamó, no seas como Elías que se creía único, porque podés ser cortado nuevamente. Entonces Dios siempre va a venir a que el amor de Él predomine. Y este es un año donde a nosotros se nos debe revelar. ¿Por qué? Porque ahí está el Espíritu Santo. Donde no haya amor, vas a ver manifestaciones de todo tipo, pero no va a estar el Espíritu Santo. Ahí van a haber ángeles, ¿sabes por qué? Porque es bíblico. Porque el mismo Dios le dijo a Moisés, voy a enviar ángeles con vos. Y van a derribar, van a hacer guerra, van a hacer un montón de cosas, pero yo no voy a estar. Es decir, vas a usar todo mi potencial, los dones y todo lo que vos quieras. Pero hay una parte mía que no va a estar. Y esa es la que Moisés comenzó a extrañar desde el momento que se lo dijo. Y dijo, no, si vos no vas... Conmigo. Y se me estruje el corazón porque que Dios diga, yo no te voy a acompañar, pero te voy a enviar. No, debe ser algo que realmente no debe ser lindo. Pero que Dios no quiere eso y es seguro. Y ya que adelantamos, el domingo se va a hablar un poco de esto. Porque se va a seguir hablando del profeta Balac. Este domingo tenemos... Así que la escuela profética ahí, a prepararse. 2025. A prepararse, generación. Y mira, otra cosa que se me venía esta palabra, que está en Josué 8:18, dice, entonces Jehová dijo a Josué, extiende la lanza que tienes en tu mano hacia Jai, porque yo la entregaré en tu mano. Y Josué extendió hacia la ciudad la lanza que tenía en su mano, y levantándose prontamente de su lugar los que estaban en la emboscada, corrieron luego de que él alzó su mano, y vinieron a la ciudad y la tomaron y se apresuraron a prenderle fuego. La lanza en ese momento fue usada como guía. ¿Qué quiere Dios hacer como bien decía en un momento Ivancho, cuando vos conocés a una persona que es punta de lanza, seguila? Porque justamente lo que hizo en ese momento Josué, cuando frente a la orden de Dios de que le dijo, levantá la lanza que tenés en tu mano y señala a Jai, le estaba diciendo, extendé la autoridad que hay en vos, la autoridad que yo te di, la autoridad delegada, y vas a ver mi mano extendida, porque dice que cuando la lanza se extendió, los soldados de él vieron que él extendió la lanza y marcó un lugar. Entonces, a ese lugar donde marcó Josué, ahí fueron a atacar y Dios les dio la victoria. Entonces, la importancia de ser guiados por Dios, por eso recalco lo que decía Iván hoy, la importancia de reconocer y valorar cuando hay un punta de lanza en la iglesia, cuando hay una persona que realmente te está marcando la dirección a donde Dios te está mandando. No porque esa persona por capricho, porque cree, no, porque vos ves que esa persona está guiada por Dios, está siendo dirigida por Dios, y es ahí donde vos decís, yo me muevo no por voluntad propia, no porque yo me muevo porque yo sé que la guía de esa persona a mí me sacó de la situación en la que estaba. El haber extendido la lanza y al haber sido obediente les trajo la victoria. Entonces hoy la iglesia, como decía hoy en un momento al principio, que es lindo cuando decís, no, qué lindo ser punta de lanza, qué lindo, pero cuidado, porque hay algo que caracteriza una lanza y es la rectitud. Y eso es algo que hoy cuesta encontrar en las personas en general, pero más en un ministro. Nuestra apóstol siempre nos enseña y nos machaca y nos recalca de lo que es ser ministros competentes, o sea, estar a la altura de cualquier situación frente a lo que Dios quiere hacer. Y una lanza torcida jamás va a ser de utilidad. Una lanza que está un poquito desviada no puede ser utilizada porque no sirve, no provoca lo que tiene que provocar, y es ahí donde realmente entra lo que es el ser guiados por Dios, el ser ministrados por Dios, el ser restaurados por Dios. Por lo que decís, vos fíjate que estas personas o este tipo de personas transforman a otras. Entonces, a veces como que se tiene un poquito de miedo al cambio y se puede llegar a comprender. Lo que por ahí no se entiende es cuando si ese cambio es para bien, ese cambio te lleva a mejorar, si ese cambio a vos te lleva o te va a hacer
que vos puedas vivir algo que tal vez nunca viviste. O sea, vas a vivir algo que está más relacionado con lo que Dios quiere que con lo que uno puede querer. O sea, porque la vida en Dios se trata justamente de eso, de vivir lo que Dios quiere. Y Dios, como buen padre que es, no es que te saca, te aparta y te mete adentro de un tarro, te mete adentro de un frasco, como muchos dicen, que la iglesia te separa, la iglesia te aparta, son unos religiosos fanáticos. Dios de lo que nos aparta justamente es del pecado. De lo que quiere que nos apartemos es de vivir mal, frente a lo que te hace apartar justamente es de todo aquello que por tanto tiempo te hizo mal. O sea, siempre decimos, venimos en una condición personal muy mala, muy decadente, personal, moral, porque es algo que recalcamos siempre de Dios y es donde a la gente más le cuesta, es cuando Dios viene a resaltar o a poner y hacer valorar justamente los valores éticos y morales. Cuando Dios viene a una persona a poner en orden en esta parte, justamente lo que son los valores éticos y morales. Cuando Dios nos empieza y nos enseña a vivir bien. Dios le dijo al pueblo, se venía esta comparación, Dios le dice al pueblo, no vayan por este lugar, que aunque es el más corto, pueden tener una guerra que no van a poder sobrevivir. Les hizo hacer el camino más largo, pero era en el que estaban seguros. Bueno, Dios muchas veces, cuando nos enseña a hacer las cosas correctas, tal vez te van a costar un poquito más. Dios te enseña tanto a valorar como a arrancar de abajo con todo. Entonces ahí Dios, ¿qué hace? Te empieza a matar justamente el orgullo, la soberbia, te saca el pecado, te endereza los pasos, o sea, te lleva por el camino correcto. Puede ser más largo. El camino de la salvación, ¿cómo dice que es? ¿Es el más cómodo? No. ¿Es el más? No. Estrecho, pedregoso. Entonces, te puede tal vez lo que vos siempre hiciste o la forma en la que estamos acostumbrados a vivir, te puede dar cierto resultado. Tal vez la vida que Dios quiere, porque un punta de lanza hace esto, es al ser atrevido, al ser osado, se anima a vivir lo que nunca vivió, se anima a vivir como Dios le enseñó a vivir y como Dios le enseña, porque Dios nos enseña a vivir todos los días, porque dice que vamos a ser perfeccionados y santificados hasta el último de nuestros días, hasta que Él venga. Entonces, que Dios nos encuentre así, que tengamos siempre la valentía y la fortaleza para estar santificándonos, porque viste que hablas de santidad y pareciera que tenés que ponerte una túnica y encerrarte en un lugar. Eso no es santificarse. Entonces, apartarnos del pecado, eso es santificarse. Amén. Entonces, nunca, es una persona que es punta de lanza, nunca va a dudar en hacer aquello que Dios le dijo, aunque le parezca loco, aunque sepa que le va a costar el doble, el triple, sabe que tiene que arrancar de abajo, sabe que se la tiene que pelar, sabe, es más, nosotros estamos en restauración y por lo general el damnificado en la restauración es el que más tiene que poner. Una persona que sabe que tiene que perdonar es la que más tiene que laburar en Dios. Totalmente. Entonces, ¿por qué? Porque la persona con falta de perdón está siempre a la defensiva y si puede ataca. Esto lo vemos mucho en los matrimonios. Sí. Así que no se sientan tan importantes que son varios. Entonces, lo vemos mucho porque se ve la situación. Si vos tenés personas que por la falta de perdón se encargaron de destruir. Hoy hablaba, no ataques, no destruyas, no nos comamos entre nosotros. No destruyamos. ¿Por qué? Porque la persona que tenemos al lado es un hijo de Dios, es un ministro, lo que vos quieras. Y si estamos destruyendo con palabras, con acciones, haciendo la contra, porque hemos visto a lo largo de estos años gente que hasta no le importa destruir su economía, enterrarse con tal de hacerle la contra al otro. Mirá dónde está el corazón de un cristiano, de un hijo de Dios. Y sucede en todos los ámbitos, porque esto pasa dentro de la iglesia. Si hay gente que no está en la iglesia, sepa que en la iglesia también pasan estas cosas y para eso les tenemos a Dios. Y a veces peor. Por eso digo, hay gente que está dentro de la iglesia que no cree en Dios, que no tiene fe, que no busca, que no lee. Lo que Dios viene justamente es ayudarnos a cambiar esa actitud, es a salir de esa condición.
Entonces, por eso digo, el damnificado es el que más ganas le tiene que poner, es el que tiene que aprender, claro, como en su corazón, en su mente él está dañado, piensa que tiene un justificativo para comportarse de esa manera, pero Dios no nos enseña así. Dios lo que quiere es que nosotros, justamente ahí, a perdonar. Dios te enseña a dejar el orgullo, la soberbia de lado y empezar a tratar con amor a ese que te dañó, a ese que te damnificó. Entonces, empezar a poner la otra mejilla, porque el que es punta de lanza, sí, porque hay uno de los dos. Hoy hablaste de bajarse del caballo. Hay uno de los dos que se tiene que bajar. El que se baja del caballo, exactamente. Vos, ¿qué vas a hacer? ¿Te bajaste del caballo y calladito la boca? No es que cada tanto le vas a refregar algo. No. O sea, si es borrón y cuenta nueva, si vos apostás a la restauración, apostás a que Dios viva en tu casa, algo tan sencillo como fue la canción de los niños del último culto, en mi casa vive Jesús. ¿Somos felices? ¿Por qué? Totalmente. En mi casa vive Jesús. De paso, agradecerle a nuestra madre que con una sencilla canción dio con un caño. Dio con un caño. El último culto. Ni se acomoden. El primero, el 2, cuando arrancaron, antes de empezar a sus tareas habituales cada uno, pac, pac, pac. Todos felices. Cómodos los patitos. Arrancamos el año, dale para adelante. Entonces, estas cosas, por eso digo, ¿querés saber si sos un punta de lanza? Vos sabés que sos el pionero en perdonar, sos el primero en poner la otra mejilla, amén, sos el primero en buscar la restauración, sos el primero en buscar de Dios, sos el primero en pedir fortaleza para enfrentar lo de todos los días. No pones a decirte, qué sé yo, pero el líder me hizo esto, pero en la iglesia hace esto. No, vos te pones a laburar, vos te pones a hacer ejemplo, vos te pones, sea el esposo o la esposa en el caso del matrimonio, el otro quiere o no quiere, yo me pongo a laburar. Yo no empiezo a hacer cosas en consecuencia de, porque el otro hace esto y yo no, porque ahí está reinando el enemigo. Bueno, el que es punta de lanza hace esto. ¿Entendés? Es el pionero, por eso es punta de lanza, es primero, es el líder. Nosotros hasta a los jóvenes siempre le decimos, vos podés ser el canal de bendición dentro de tu casa. ¿Estás viendo algo? Aplicá y hablá y desarrollá la palabra, la enseñanza, meté tu bocado. ¿Entendés? Entonces, no se trata de edad, se trata de querer de Dios y de tener de Dios y con un espíritu correcto. Justamente reconocer algo que sucedió el domingo, no voy a contar porque sería largo, pero que el espíritu le diga a un joven que tome como referencia a otro joven. Eso es algo extraordinario, porque me hizo acordar cuando Dios le dice a Moisés, aquellos que nacieron en el desierto son los que yo voy a hacer ejemplo, en otras palabras, y los voy a meter a la tierra prometida. Entonces vos te das cuenta de que, como decía, no hay edad. Y una de las cosas que hace Dios es que al maestro, por ejemplo, le dice que si vos sos maestro, sos el primero que tenés que dar el ejemplo y comenzar a vivir como Él quiere. Porque hay una parte que dice, ustedes debiendo ser maestros ya, son niños. Entonces, es decir, el conocimiento no aplicado te hace niño. Y Dios no quiere. Por eso la demanda va a venir, como decíamos hoy, va a venir sobre aquellos que conocen la verdad, que muchas veces la nombran, la dicen, pero que no la viven. Y los primeros somos nosotros, en decir aquello que estamos enseñando. Por eso hablaba de los púlpitos, hablaba de lo que pasa en las iglesias. Aquellos que estamos dando son a los primeros que Dios va a venir a demandar, y gloria a Dios por eso, porque eso va a hacer que nosotros nos perfeccionemos aún más en eso. Amén. Mira, yo quería compartir esto que se me venía recién en un pensamiento, y es que las aves tienen una formación llamada punta de lanza. Lo vemos, es algo natural y tiene un significado muy importante, que, o sea, nosotros vemos por ahí las bandadas de pájaros cuando pasan y siempre en punta terminan. Hay uno que va al frente y se van turnando. ¿Qué es lo que provoca? Pues no es solamente una formación, sino que tiene un porqué en específico. Que encima no tienen jefes. No tienen jefe, exactamente. Pero siempre, en ese momento, el que está a la cabeza, ese es el que va a guiarlos al lugar donde tienen que ir. Pero eso también aliviana el peso de los que vienen atrás, porque va cortando el viento y les va ayudando a que los de atrás no se cansen tanto, por eso se van rotando. Y hay una frase que la leí justamente anoche, me encantó y yo
la verdad que la enmarcaría porque decía, eran los 3 nunca. Fíjate, el cobarde nunca va a avanzar. El perezoso nunca va a terminar. Y el valiente nunca va a abandonar. Los punta de lanza Tremendo. son los que nunca van a abandonar. La persona que entendió que es punta de lanza, en mi caso, yo como sacerdote, yo como papá, tengo que entender de que yo soy punta de lanza. Y es ahí donde Dios te realmente te da a entender de que si vos te caes, hay una generación que viene atrás tuyo que también puede decaer. Es ahí donde vos, cuando vos entendés que sos punta de lanza, Dios te va a llevar a cortar un montón de situaciones, de cosas, va a apartar personas de tu lado, va a sacarte de condiciones que realmente no son buenas para tu vida, para tu generación, para los que vienen detrás. Y vos decís, el que es punta de lanza es la persona que se determinó a romper con el parámetro natural que Amén. por herencia Amén. veníamos acumulando. Si venías tras anoche hablábamos con mi suegra justamente, estábamos a la mesa y hablábamos con ella, y ella nos empezó a contar de cómo su familia, parte de su familia, padecía por un montón de enfermedades, de situaciones, y con Nati le hablábamos y le decíamos de lo que era la herencia natural y a la vez espiritual que se acarría desde una generación a la otra. Y es ahí donde vos decís, no, yo me niego a vivir de esta Exacto. manera, yo me niego a cumplir esa condena, entre comillas, decir, porque mi tatarabuelo fue así y toda la generación. No, yo como punta de lanza me tengo que determinar a decir, yo no quiero cumplir, no quiero seguir con ese legado. Y es ahí donde el punta de lanza dice, yo tengo un nuevo legado en Dios, y es ahí donde vos decís, Señor, yo necesito cambiar mi esencia, necesito cambiar mi carácter, necesito cambiar mi forma de pensar, necesito cambiar mi forma de hablar, de conducirme, de tratar. Y es ahí donde te dice Dios, listo, esta aljaba viene para acá, esta flecha viene para mi aljaba. Y entender de que necesitamos tener un corazón predispuesto a que realmente Dios nos tenga como ese privilegio de decir, ustedes son punta de lanza, ustedes tienen que ser los abridores de brecha, ustedes tienen que ser los que marquen un antes y un después en las generaciones que vienen de atrás, y es determinarse. Amén. Si hablamos de punta de lanza, y como para ir terminando con esto, es determinate a realmente ser ese punta de lanza, primero en tu casa, después realmente en la iglesia, donde estés, en la sociedad, en el trabajo. Tenés que determinarte a decir, yo quiero salirme del parámetro de lo que hoy el mundo encapsuló, de decir, no, los cristianos son esto, los evangélicos son esto otro. No, hay una realidad, y es que Dios está utilizando a personas que, para que se cumpla la palabra que dice, de los vil y menospreciados del mundo, Él Totalmente. ha escogido para avergonzar a los sabios y a los fuertes. Y es esa generación de puntas de lanza lo que Dios en este tiempo está sacando a relucir, no por orgullo, sino que porque realmente muestran la gloria de Dios, que es la antesala a lo que va a acontecer el día de mañana. Amén, amén. Bueno, esperamos le haya sido de agrado nos seguimos una hora más. programa. Mirá, con las ganas que tenemos, mira, podemos hacer 7 horas hoy. Encendidos en el espíritu por sobre todas las cosas. Amén. Así que agradecerles a todos, a los que estuvieron mandando mensajitos al WhatsApp, por Que aguante, Facebook, boludo. a toda la gente apoyando, le damos gracias. Los bendecimos desde acá, los exhortamos, los animamos a que se esfuercen por trabajar cada día, por ser esas puntas de lanza que marquen una diferencia dentro de la sociedad, dentro de la iglesia, no por competencia, con una actitud correcta, con un espíritu correcto, alineado a Dios. Los animamos a que busquen de Él, a que no se cansen, a que no bajen los brazos, a que podamos que Dios se pueda glorificar en nosotros, a través de la fortaleza que Él nos da para poder enfrentar cualquier situación, para que no haya tormenta que te destruya, para que no haya proceso que te haga pelota, sino que te transforme
transforme, seamos transformados, como dice la palabra, de gloria en gloria, para que vayamos de victoria en victoria, para que la gente, siempre decimos que el que lo vea de afuera diga, no sé, tiene algo, no sé qué es, pero tiene algo, quiero eso, quisiera ser así, no sé qué le pasa, que el enemigo diga, mirá que le doy de acá, le doy de allá, pero no lo puedo derribar, que podamos glorificar a Dios en todas estas cosas, que podamos glorificar a Dios en todo su esplendor, no porque tenemos el último auto, el último modelo, la mejor casa, gloria a Dios y Dios te la da, pero mientras tanto en lo poco, en lo mucho, servile, esforzate, demostrá que el Dios que predicamos, el Dios al cual nosotros siempre estamos animando, ese Dios existe, está vivo entre nosotros, que Él es capaz de sacarte de cualquier situación, Él es capaz de hacerte hacer lo impensado, lo que nunca pudiste vivir, lo que nunca pudiste hacer. El Dios que predicamos, ese es el Dios que a nosotros nos saca y nos levanta cada día, nos da salud, nos da vida, y ese es el Dios del cual predicamos y por el cual hoy estamos acá. Así que le damos gracias a todos, los bendecimos, los esperamos el próximo martes.